¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Hoy hablaremos sobre el boom narrativo, pero para hablar del boom narrativo vamos a hablar sobre los antecedentes, el contexto y las características de esta eh, época de la literatura, considerada la época del apogeo, que comprende tanto los años 60 como los años 70, ¿no? Pero hablaremos un poco de los antecedentes de esta producción. Como han visto, este es un video de una serie documental que se llama Imprimir la leyenda, lo pueden encontrar en internet, ¿no? Es una serie de 4 capítulos, aproximadamente cada capítulo 30 minutos, donde hablan sobre el boom narrativo desde diferentes aspectos, ¿no? Del plano cultural, político, social, ¿no? Desde la concepción también del el elemento literario. Así que lo pueden encontrar en internet, ¿no? Sobre el boom narrativo y algunos elementos representativos de esta etapa como autores postergados por la fama de estos 4 grandes autores del boom, ¿no? Entre otros elementos. Bien, al hablar del boom, recordemos que muchas veces se habla de 4 nombres fundamentales, ¿no? Uno de ellos es García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Cortázar, ¿no? Son entonces autores representativos de esta concepción del boom. Vamos a empezar entonces con el primer punto, los antecedentes. Si hablamos de los antecedentes del boom, tenemos que mencionar la parte de consolidación. Recuerda que la nueva narrativa hispanoamericana comprende tanto la etapa de consolidación como la etapa del apogeo, ¿no? Esta etapa de consolidación comprende los años 40 y los años 50, y la etapa del apogeo comprende los años 60 y 70. ¿Por qué se le llama nueva narrativa hispanoamericana? Porque rompe, transgrede, ¿no? Con la narrativa ya designada en la época del regionalismo. Y la nueva narrativa hispanoamericana se aleja de estos componentes regionalistas. Recordemos que al hablar de los componentes regionalistas estamos hablando de una producción vinculada a una narrativa tradicional. La nueva narrativa, en cambio, inserta elementos de vanguardia, como la ruptura del tiempo, la fragmentación del discurso, elementos como el flashback, entre otros componentes. ¿Ya? Entonces, la nueva narrativa corresponde a la etapa de consolidación y la etapa del apogeo. ¿Qué tal? Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Tadeus. Buenas noches, Joseph. Entonces, estamos observando que esta concepción de la etapa de consolidación rompe con los lineamientos anteriores que se está evidenciando el regionalismo. ¿Qué tal, Justin? Buenas noches. Vamos entonces a mencionar parte de esta etapa de consolidación para comprender cómo va evolucionando la literatura de esta época. Recuerda, estamos mencionando la época de consolidación, ¿no? Los años 40 y 50, llamada la nueva narrativa hispanoamericana. En esta nueva narrativa hispanoamericana tenemos grandes representantes, ¿no? Está el señor presidente Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, uno de los grandes autores de la literatura fantástica con ficciones. Antes de seguir avanzando, recordemos que Miguel Ángel Asturias es el iniciador del realismo mágico, ¿ya? El máximo exponente del realismo mágico, ustedes saben que es García Márquez, ¿no? Pero el iniciador de esta concepción del realismo mágico va a ser Miguel Ángel Asturias, ¿no? Con el señor presidente. Entonces recuerda estos elementos representativos.
El señor presidente va a ser una novela donde se muestra, ¿no?, estos componentes del plano dictatorial, ¿no? Así que se critica, se cuestiona esos elementos dictatoriales. Borges, ahorita vamos a hablar un poco de la narrativa de Borges, ¿no? Recuerda que Borges escribe cuentos, artículos, poemas, no escribe novelas, ¿no? Y su producción literaria está vinculado al plano fantástico, ¿no? Y tenemos a Juan Rulfo, el mexicano Juan Rulfo, autor de esta gran novela Pedro Páramo, ¿no? Una de las novelas entrañables y representativa de esta propuesta literaria. García Márquez dice que se influenció, ¿no?, de esta obra, Pedro Páramo. Tenemos también Al reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Carpentier va a insertar esta concepción de lo real maravilloso. En la obra El reino de este mundo, en el prólogo del reino de este mundo, habla sobre esta concepción de lo real maravilloso. Y tenemos La palabra del mudo de Julio Ramón Ribeiro. En el caso peruano, recuerda que entre los años 40 y 50 estaríamos dentro de la generación de 50, ¿no? Los años 50, ¿no? Con estos autores que van a incorporar esta temática de la ciudad, ¿no? La modernización de la ciudad, el migrante provinciano, ¿no?, que llega a la ciudad con esperanza de trabajo, con esperanza de futuro, ¿no? Y se contrasta con una ciudad agreste, tormentosa, ¿no? Entonces, dentro de esta producción de la generación de 50 en la literatura peruana, destaca en la narrativa Julio Ramón Ribeiro, con un conjunto de cuentos que está en La palabra del mudo, entre ellos Los gallinazos sin plumas. Entonces, estos son los autores más representativos de esta configuración, de esta representación de la nueva narrativa. Recuerda, la etapa de consolidación. Entre estos autores vamos a hablar un poco de Jorge Luis Borges y Alejo Carpentier para luego ya centrarnos en la producción del boom. Pero antes de ello hay que señalar que la nueva narrativa hispanoamericana recuerda que inserta elementos de la vanguardia, ruptura con la tradición, experimentalismo lingüístico, inserta los elementos innovadores como el flashback, el monólogo interior, el narrador múltiple, la fragmentación del discurso, el sentido de lo ilógico, la influencia del surrealismo, entre otros ismos que van a influenciar a los autores. Todos esos elementos se va a configurar dentro de esta producción de la llamada etapa de consolidación. Jorge Luis Borges, uno de los autores más destacados en la narrativa breve, es Jorge Luis Borges. Hay en su narrativa una preferencia por los ambientes y los referentes, las referencias cosmopolitas. Quiere decir que su narrativa no se centra únicamente en un espacio de representación o un elemento, ¿no?, sino que su narrativa puede enfocarse tanto en países lejanos, ¿no?, como también en tiempos remotos, ¿no? Puede hablarte de elementos de la actualidad, ¿no?, que se están vinculando dentro de esta concepción borgiana. Así que hay referentes cosmopolitas, ¿no? Puede hablarte de París, puede hablarte de Grecia,
puede mencionarte de pronto la Italia del siglo XX, la Italia del siglo XV, ¿no? Puede mencionarte a Buenos Aires en su narrativa. Preferencia por lo fantástico o también por la irrealidad. Dentro de la narrativa de Borges no se va a encontrar una narrativa realista. Él al inicio de pronto va a poder escribir, ¿no?, algunos cuentos que buscan, ¿no?, una cierta noción realista, pero en un momento determinado de la narración hay un quiebre, ¿no?, y se configura dentro de una literatura de lo fantástico, porque el plano lógico, desde un sentido de lo real, no va a funcionar para entender lo que sucede dentro de los cuentos de Borges, ¿no? Así que se va a tener que buscar otros mecanismos para darle un sentido, ¿no?, a la obra. Por ejemplo, está las ruinas circulares, ¿no? En las ruinas circulares se trata sobre este monje, ¿no?, o sacerdote que quiere crear a un hombre inmune al fuego. Para ello, desde esta máxima, primero tiene que pensarlo, soñarlo, y luego, tras el sueño, va a poder dar el soplo, ¿no?, de la vida y poder este ser aparecer. Así que mientras va viajando a este templo del Señor del Fuego, al Dios del Fuego, va empezando a soñar cómo va creando a este hombre inmune al fuego, ¿no? Pasan los días, va creando sus manos, ¿no?, parte de su cuerpo, ¿no? Logra al fin concretar todo y le da el soplo de la existencia hasta que despierta, ¿no? Y cuando va llegando cerca al espacio, ¿no?, de este templo del Señor del Fuego, el Dios del Fuego, va escuchando que cerca al templo del Dios del Fuego ha encontrado un hombre inmune, ¿no?, inmune al fuego. Así que este está contento, este hombre, el creador, está contento porque al fin logró crear a este hombre inmune al fuego. Va a ir a buscarlo, pero no va a decirle que él es el creador, a su objeto creado, ¿no? Quiere que su hijo, ¿no?, su creación, pueda ir libremente sin saber que ha sido creado por él, ¿no? Así que de pronto, en medio de todo esto, llega al templo, empieza a soñar, ¿no?, que de pronto se está quemando el templo y él está buscando despertar y salir, ¿no? Observa que en medio del fuego hay alguien que está avanzando, un hombre inmune al fuego, ¿no?, y se da cuenta que es su creación. Así que va a despertar y se da cuenta que al despertar efectivamente hay gritos buscando salir de este lugar para que no puedan quemarse. Así que este hombre, ¿no?, el creador, el sacerdote, intenta salvarse del fuego, pero se percata que ya no puede avanzar, porque prácticamente lo que está a su alrededor es el fuego y poco a poco está llegando para quemarlo. Así que él, por más que intente buscar alguna salida, se percata que el fuego ha de llegar. Así que no le quedará otra cosa que aceptar la muerte. Y decide, por tanto, enfrentarla, aceptar la muerte, que venga el fuego y lo queme. Pero con terror, con admiración, con espanto, se percata que el fuego no lo está quemando, no le está haciendo nada. Y se percata que él también es un sueño, que alguien lo soñó como él estaba soñando a su objeto creado, ¿no? Entonces, ese es el cuento de Borges, Las ruinas circulares, ¿no? Entonces uno cuando termina este cuento empieza a darle un sentido lógico, ¿no?, a la historia, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que si seguimos con este plano lógico de lo real, no tendría mucho sentido, ¿no? Pero si buscamos entender esta obra, este cuento desde otra perspectiva, ¿no?, de lo fantástico, por ejemplo, sí tendría un elemento significativo. Eso es lo que hace Borges, ¿no? Prefiere lo fantástico
o también lo irreal, ¿no? Que mezcla elementos con lo cotidiano. Hay importancia de la trama y también de la sucesión de acontecimientos. Es fundamental esto, ¿no? Porque Borges utiliza en sus cuentos un sentido de enigma, ¿no? Va mostrando el narrador un enigma que se debe de producir, que se debe de investigar, que se debe de lograr dar un resultado. Muchas veces ese enigma va a ser o va a estar a cargo del personaje o del propio narrador, y en ocasiones es el propio lector que va a lograr descifrar ese enigma. Borges tiene una concisión sintáctica y una densidad semántica. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de concisión sintáctica, es conciso sintácticamente. ¿Por qué? Porque los cuentos de Borges no son extensos, son breves, a comparación de otros cuentos, ¿no? De otros autores. Pero, por más breve que puedan ser los cuentos de Borges, tiene una gran densidad, ¿no? Una gran densidad, porque va a ser un poco difícil de poder comprender los cuentos de Borges en la primera lectura, ¿no? Porque va a mostrarnos muchas veces elementos metafísicos, filosóficos, trasfondos filosóficos, ¿no? Esotéricos, o sea, va a mezclar diferentes elementos, ¿no? Los personajes se van a definir por sus propias acciones. Generalmente sus cuentos encierran un enigma de apariencia policial, lo que habíamos mencionado, ¿no? Aunque de trasfondo filosófico que debe ser resuelto. Y esa investigación va a estar a cargo del personaje, del narrador o del propio lector, ¿no? El lector de pronto va a lograr quizá mantener ese sentido, ¿no? Esos son los cuentos de Borges. Lo podemos encontrar en Ficciones, un conjunto de cuentos de este autor. Pertenece al género épico narrativo, especie, conjunto de cuentos. Entre los temas está la eternidad, el tiempo, el caos y el orden, el azar, la muerte. El laberinto, por ejemplo, representa eso, ¿no? El caos y el orden. El azar, la muerte, valor o cobardía ante ello. La realidad o la apariencia, las ruinas circulares, por ejemplo, nos muestra una aparente realidad. La identidad o el doble, ¿no? Que está presente con los espejos. Sus estilos pueden variar, puede haber temática fantástica, filosófica, policial, o pueden mezclarse entre estas temáticas. Hay abundantes referencias bibliográficas, tanto reales como apócrifas. En los cuentos de Borges podemos encontrar este detalle, ¿no? Muchas veces los cuentos de Borges muestran un sentido o unas citas bibliográficas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sucede que estas citas bibliográficas no existen, de pronto estas obras o las citas de estas obras tampoco existen, autores o las obras. ¿Por qué? Porque lo que hace Borges es jugar con el lector, ¿no? En ocasiones sí existen estas obras y las citas textuales, pero en otras ocasiones no. Entonces Borges plantea un sentido lúdico, pero desde un elemento erudito, ¿no? Tiene una visión enciclopédica. Eso es lo que podemos hablar sobre Jorge Luis Borges. En el caso de Alejo Carpentier, plantea el concepto de lo real maravilloso, cuyo eje central va a ser la tradición africana. Aborda temas míticos y mágicos evidenciados en el ocultismo y la hechicería provenientes de la magia vudú, representados en la simbología de la metamorfosis de algunos personajes. Esto lo podemos encontrar en el reino de este mundo con la presencia de Matkandal, personaje que se va a transformar en diferentes seres, ¿no? Es un esclavo que busca la libertad de su país, Haití.
Plantea el problema de la identidad americana a partir de las raíces afroperuanas en el Caribe, y su lenguaje es barroco, un lenguaje un tanto con elementos de la musicalidad, pero también un lenguaje que es un poco complicado al inicio, ¿no? O en algunos aspectos. Entre sus novelas encontramos El reino de este mundo, aquella obra que habla sobre, en el prólogo, da cuenta de lo que es lo real maravilloso. Lo real maravilloso se caracteriza por los elementos mágicos que presenta basado en las creencias o mitos de los pueblos hispanoamericanos o culturas, como la africana, trasplantadas en las colonias. Así que lo real maravilloso, al igual que el realismo mágico planteado por Asturias, es la nueva manera de presentar los acontecimientos en Hispanoamérica. O sea, es otra perspectiva que se aleja, ¿no?, de la concepción europea, que muchas veces es una concepción objetiva, ¿no? Entre sus obras está de Bow, El reino de este mundo, Los pasos perdidos, Guerra del tiempo, El siglo de las luces. En el caso de El reino de este mundo, esta obra está dividida en cuatro partes, pertenece al género épico, especie novela, y el narrador es omnisciente, un narrador omnisciente que está describiendo, narrando la historia en tercera persona. La narrativa aquí es lineal y episódica y tiene un estilo barroco y un lenguaje complejo, ¿no? Lo que habíamos señalado con anterioridad. Recuerda que esta obra, lo que se está mostrando, es como de pronto Haití va a buscar la manera de liberarse del yugo francés. Está ambientado en Haití entre 1760 y 1820. Y los personajes son esclavos de raza negra que van a enfrentar a los franceses. Hay preferencia por algunos elementos históricos que van a estar vinculados desde una perspectiva, recuerda, desde esta concepción de lo real maravilloso. Se va a incluir vocablos del francés y del dialecto afrocaribeño. Entre los personajes podemos encontrar a Matt Candle, a Butman, a Tinoel, a Henry Christopher. La historia de la Revolución Negra en Haití va a ser el tema central, ¿no? McCandle va a ser el esclavo que va a buscar liderar esta revuelta contra los amos franceses. Tiene diferentes poderes, va a transformarse para observar si estos esclavos están de pronto traicionándolo. Poco a poco va a crecer esta revuelta, pero fracasará. ¿Y por qué? Porque Malcandal va a ser atrapado y no contentos los franceses van a quemarlo en frente de todos los esclavos para un escarmiento. Pero aquí se ve el elemento de lo real maravilloso. Mientras los esclavos observan que Matkandal se está transformando en diferentes seres para poder escaparse del fuego y posarse en otra persona y así esa otra persona seguir con la revuelta, los franceses están observando a un esclavo que se está quemando, ¿no? Pero se sorprenden en parte que este esclavo no esté gritando o pidiendo ayuda. Aquí estamos observando dos perspectivas respecto a un acontecimiento.
dentro de esas dos perspectivas, cada uno que va mostrando esta concepción va entendiéndolo como propio. Los esclavos ven que Matkandal se está transformando y eso es su verdad, esa es su concepción del mundo, porque su creencia lo permite así, porque su fe lo permite así, ¿no? Tendremos a Budman más adelante cuando ya ha acabado la presencia Matkandal y todos van a seguir siendo esclavos. Budman, un jamaiquino, va a traer las ideas de la Revolución Francesa y por ello va a ser él que suceda a Matkandal y va a enfrentar a los franceses. Esto va a ser más fuerte, ¿no? A tal punto que van a matar a todos los líderes, a Budman también. Entre estos dos acontecimientos de Matkandal y Budman, Tinoel va a ser el testigo de los hechos, ¿no? Va a apoyar a Matkandal, va a apoyar a Budman, luego Tinoel, junto con su amo, van a irse a La Habana, que en esta época La Habana todavía era colonia de España. Va a haber de pronto una peste, va a morir su amo, Tinoel va a estar libre, retorna y al retornar a Haití se va a dar cuenta que los franceses ya han sido expulsados, se sorprende y ve al rey negro, el rey Henry Christopher, que es más tirano que los franceses. Así que vuelve la revuelta para liberarse ahora de Henry Christopher. Tinoel también participa, ¿no? Henry Christopher se va a dar cuenta que ya no hay más, que su poder ha acabado, ¿no? Y por tanto va a haber una caída de la monarquía. Henry Christopher va a suicidarse y vendrán los esclavos, los mulatos republicanos, ¿no? Para esclavizar una vez más a sus contemporáneos. Por eso que Tinoel se dará cuenta que en este mundo solamente cambiamos de amo, porque su pueblo seguirá siendo explotado. Aquí encontramos algunos fragmentos de la novela El reino de este mundo, la presencia de Matkandal y su transformación, ¿no? En el primer fragmento, o en el segundo fragmento, la presencia de Tinoel y al momento de observar al rey Henry Christopher. Esos son entonces dos autores representativos en la época de la nueva narrativa, tanto Alejo Carpentier como Jorge Luis Borges. Ahora vamos a hablar sobre el boom, porque recuerda que la nueva narrativa lo que hace es insertar estos elementos que son complicados en la época, ¿no? Porque el lector va a tener que estar activo, no va a tener que reconstruir la historia, pero va a ayudar esta narrativa a que de pronto estos lectores ya tengan, ¿no? En la mano algunas obras que han leído con estos parámetros, ya que el boom narrativo va a utilizar estas herramientas de vanguardia. Así que muchos lectores ya han logrado superar estas novelas de la etapa de consolidación y con las obras del boom narrativo les serán un poco más sencillas, ¿no? Entre otros detalles dentro del boom. Así que vamos a escuchar a Cortázar, a Julio Cortázar, sobre lo que para él es el boom narrativo. Y con respecto al boom, empezando porque como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar,
a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa se escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción. Porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo dura? A mí lo que me alegra en este fenómeno del llamado boom es que hay dos cosas. En primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a dos o tres, y ahí se acababa. Estábamos vueltos a Europa. Lo que leíamos era la última novela de Graham Greene, la última novela de François Mauriac, la última novela de Pearl Buck o de Hemingway. Magníficos escritores y que hay que leer y en buena hora, pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo, tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces de golpe tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos y que, como dijo Darío, invirtiendo la frase, tantos millones de hombres no hablaremos inglés, hablaremos español. Y esa es la segunda mitad de la cosa, que toca España y que a mí me da tanta alegría. Y es el hecho de que ustedes los españoles nos leen a los latinoamericanos y nos leen amistosamente, nos leen fraternalmente. Bueno, ese contacto, después de un largo periodo de distancia, que tú conoces muy bien, ese contacto es fecundo, ese contacto nos vuelve a enlazar. Ya no necesitamos ni a Hernán Cortés ni a Pizarro, los que crearon las diferencias. No, ya no, ya somos un solo conjunto unidos por un idioma y ojalá que por un mismo destino histórico. Bien, ahí está entonces las palabras de Cortázar sobre el boom. Él señala, por ejemplo, que el azar hace muy bien las cosas, ¿no? Más que el sentido lógico, dice, ¿no? De la historia. ¿Por qué? Porque el boom no se puede explicar como una manifestación que, que surja de la nada, ¿no? Sino que de pronto hay diferentes factores, ¿no? Que van a generar la aparición del boom. Y estos factores incluso van a ser contradictorias, ¿no? Contradictorios, ¿ya? Por eso que Mario Vargas Llosa también señalaba que el boom es una nebulosa, ¿no? Es algo que no existe en cierta forma, ¿no? Porque es difícil de lograr identificarla, ¿no? Como un suceso, en qué momento aparece o por qué aparece, ¿no? Porque los autores de la llamada manifestación del boom no se reúnen y quieren formar un movimiento cultural, ¿no? Más bien son los fenómenos externos que posibilitan la aparición de estos autores, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí entre el contexto la Revolución Cubana, que va a ser fundamental, ¿no? En la década del 60, ¿no? Porque
genera que Europa, o de pronto genera que Hispanoamérica sea centro, ¿no?, de la noticia mundial, o que los europeos empiecen a observar, analizar lo que está sucediendo en Hispanoamérica. Por eso que la Revolución Cubana va a ser muy importante. Y todos los autores del boom, los 4 autores del boom, van a estar a favor, ¿no?, de la Revolución Cubana, ¿no?, en sus inicios. Vamos a encontrar también otro aspecto, dice, la modernización de los países latinoamericanos, las nuevas formas de organización capitalista, ¿no? Y ya sabes que la concepción de la Revolución Cubana con la noción capitalista son dos elementos contrarios. Por eso decimos que en el caso del boom, ¿no?, hay factores que en cierta medida se contrastan, ¿no?, o son contradictorios. Uno de ellos puede ser este punto. ¿Por qué? Porque de pronto vamos a encontrar que en estos países se está desarrollando una modernización. Va a haber mayores infraestructura, colegios, bibliotecas, universidades. Eso va a llevar consigo que se logre una nueva forma, ¿no?, de lectura, o se acerque o aparezca una nueva generación de lectores, ¿no? Va a haber una mayor demanda. Las editoriales van a empezar a publicar más obras, ¿no?, a mayor lectores, ¿no? Entonces la demanda tiene que crecer también. Así que vamos a encontrar esos aspectos fundamentales, ¿no?, dentro de esta propuesta del boom. También vamos a encontrar otro aspecto, ¿no?, la presencia de dictaduras militares en varios países latinoamericanos. Eso va a generar que muchos autores tengan que salir, ¿no?, a otros países, van a ser exiliados. En el caso del Perú, por ejemplo, en la década del 50, ¿no?, producto del gobierno de Odría, muchos autores van a ser exiliados, van a tener que salir, ser deportados, ¿no? Algunos irán a México, otros a Argentina, otros a Chile. Lo mismo pasará con otros países. En Chile, por ejemplo, la dictadura de Pinochet, ¿no? Y así podemos encontrar diferentes dictaduras donde vamos a encontrar que a su vez los autores van a tener que huir de sus países para no ser expulsados de forma brusca o de pronto no ser asesinados o ser llevados a prisión. Pero no solamente eso está sucediendo en Latinoamérica, sino también en el caso español, producto de la Guerra Civil Española, muchos de los escritores, muchos de los intelectuales van a tener que emigrar, van a tener que salir de sus países por miedo a ser de pronto llevados a prisión, ¿no? Muchas veces los escritores, los autores que tienen una manifestación en cierta medida de izquierda, ¿no?, van a tener que huir, ¿no?, de sus países porque están a punto de ser asesinados o ser encarcelados. Así que muchos autores de izquierda van a tener que ir a diferentes países, ¿no? Y aquí vamos a encontrar también un elemento contradictorio, ¿no? Porque si bien es un elemento nefasto la aparición de las dictaduras, vamos a encontrar que también eso conlleva a que muchos autores, al momento de salir de sus lugares de origen, estén en otros espacios y haya una comunicación, haya una noción intercultural, ¿no? Porque autores peruanos que van a ser deportados o van a ser llevados a otros países conocerán otras realidades, ¿no? Se nutrirán de esas otras realidades y así en viceversa. En el caso español pasa lo mismo. Muchos de estos autores de izquierda, algunos autores de la noción comunista, van a tener que huir de la guerra civil española para no ser asesinados o de pronto llevados a prisión, y muchos llegarán a América, ¿no?, a Hispanoamérica, para poder continuar con sus vidas, ¿no?
A pesar de ello, a pesar de salir de sus países, igual siguen criticando y cuestionando a estos momentos dictatoriales en países hispanoamericanos o países europeos. Recordemos también la crisis producto de la Segunda Guerra Mundial. Aparece también la fundación de la Casa de las Américas. Esta institución va a ser también muy importante en el plano cultural. Esta Casa de las Américas, recuerda que está en Cuba, ¿no? Y va a ser fundamental para que la cultura hispanoamericana, la literatura, por ejemplo, en Hispanoamérica, esté logrando este fenómeno literario, ¿no? Que es el boom. Porque este fenómeno literario va a ser acompañado también por algunas instituciones que van a fomentar unas publicaciones de autores contemporáneos, publicaciones de autores clásicos, y muchas veces estas publicaciones van a estar a un precio cómodo para que muchos puedan leer, ¿no? Estas obras literarias. En el caso peruano, recuerda, están los populibros, estos libros que se vendían en los kioscos con un tiraje de 1.000, 5.000 ejemplares y que se lograba vender todo, ¿no? Porque costaba muy barato, ¿no? Un precio que podían pagar las personas de bajos recursos. A ver, así que tenemos en cuenta estos elementos, ¿no? Muy bien, ese es el boom narrativo, el contexto del boom. Como habíamos señalado, va a haber una nueva generación de lectores. Esto producto de las consecuencias de la guerra de Europa trajo a nuestra región editores y escritores españoles que impulsaron la industria editorial y también el crecimiento y modernización de las grandes urbes latinoamericanas que permiten el acceso a más universidades, escuelas, bibliotecas, ¿no? Y revistas. Y las editoriales y publicaciones permitieron a los nuevos lectores asimilar la cultura universal y fomentar una cultura nacional y latinoamericana. Eso es lo que estábamos mencionando también con los populibros. Porque gracias a estos populibros, esto sucede en el caso peruano, ¿no? Pero también podemos encontrar que un fenómeno similar a los populibros se desarrolla también, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Se desarrolla también en Cuba, en otros países de la región, ¿no? Entonces hay un acercamiento, ¿no? A esta noción del lector con el autor. Además, estos lectores han logrado también realizar algunos aspectos importantes, ¿no? Ya han leído novelas regionalistas, ahora están leyendo novelas de la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Las revistas literarias también va a ser otro punto importante de esta producción literaria. ¿Por qué? Porque de pronto las revistas van a ser otro punto, otro fenómeno importante. Porque recordemos que las revistas van a ayudar a acercar más, ¿no? A los lectores con sus autores, porque los lectores van a conocer lo que está sucediendo en el plano nacional e internacional. En el caso de la literatura, van a conocer que los autores están escribiendo algunas obras o tienen proyectos de algunas novelas, van a conocer cuándo se va a publicar de pronto esas novelas o estos cuentos o estos poemas, van a saber a profundidad lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo. En América Latina existían revistas y publicaciones con páginas literarias, aunque eran de tipo minoritario, por ejemplo, en el sur en Argentina, contemporáneos en México, entre otros. A estas sucederán semanarios o suplementos de periódicos de gran circulación, por ejemplo, las páginas literarias de Semanario Marcha, Primera Plana de Argentina,
siempre de México, entre otros. Entre los años 40 y 50, estas se convierten en foco donde se discute el panorama literario dentro y fuera de Latinoamérica. La nueva generación de lectores que busca en las diversas publicaciones comprender el mundo en que estaban insertos se fue formando en los años 50 y entrará en escena con el triunfo de Fidel Castro. Aquí vamos a encontrar también polémicas entre los autores. Por ejemplo, hay una polémica entre Julio Cortázar y José María Arguedas, ¿no? Sobre la literatura provinciana o provincialista que señalaba Cortázar, ¿no? Y que Arguedas mencionaba que sí, efectivamente, él está orgulloso de pertenecer a esa literatura, pero no es una literatura que sea menor a la literatura cosmopolita, decía, ¿no? Cada producción literaria tiene sus logros, ¿no? Y por el hecho que un autor hable, ¿no?, de una región en específico, no lo hace menos que un autor que hable de otro lugar que no sea su propio país, ¿no? Entonces Cortázar y Arguedas empiezan ahí a discutir, ¿no? A generar esa polémica que se va a mostrar en las revistas, ¿no? Y los lectores van a poder leer, ¿no?, estos discursos que están eh, escribiendo tanto Cortázar como Arguedas, sus puntos de vista, ¿no? Así que estas revistas van a lograr alcanzar, acercar al lector con el autor, ¿no? Y generar un gran prestigio a los autores de esta época. Muchos de estas obras van a lograr tener notoriedad gracias a estas revistas. Así que podemos encontrar, ¿no?, muchas revistas o muchos semanarios culturales en otros países, ¿no? En México, en Argentina, todavía hay algunos suplementos, ¿no? Algunas páginas literarias. En el caso peruano, recuerda que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Antes había, por ejemplo, algún semanario, ¿no?, o algunas páginas literarias de estos periódicos, pero que ahora se ha convertido en espectáculo, ¿no? En el comercio, por ejemplo, que había el dominical, ya no hay mucho, ¿no? Hay más cuestiones de espectáculo. El dominical también, que era de la República, tampoco ya no hay mucho estas páginas sobre elementos culturales, ¿no? Más bien sobre farándula, ¿no? Sobre cosas que no tienen mucho sentido. Así que se ha perdido mucho, ¿no? Y eso es muestra también de la poca producción cultural, ¿no?, o poca importancia, porque hay una gran producción cultural, la poca importancia de la sociedad en torno al elemento cultural, ¿no? A diferencia de Chile, a diferencia de Argentina, ¿no?, a diferencia de México, ¿no?, a diferencia de pronto de Uruguay, donde vamos a encontrar gran producción, grandes espacios culturales, ¿no?, donde se discuta. Los canales, por ejemplo, los canales televisivos, ¿no? En otros países hay momentos, ¿no?, de programas culturales, ¿no? En cambio, aquí en el Perú tú sabes que eso escasea, ¿no? Y por eso vemos el poco nivel que tenemos a comparación de los otros países hispanoamericanos. Cosa que se ha ido perdiendo, porque en los años 40, 50 y 60, por ejemplo, están los populibros, está la revista Narración, ¿no?, en los años 60, ¿no? Y aparecían otras y otras revistas que buscaban, ¿no?, acercar al lector con el autor, ¿no? Pero eso van desapareciendo poco a poco. Ya en los años 80, los años 90, con los periódicos chichas, ya desaparece completamente estas páginas literarias o páginas culturales, ¿no? Porque ya va cambiando, ¿no?, el espectro y aparecen los periódicos chichas, ¿no? Donde se utiliza estas páginas para denigrar a los opositores de la dictadura de Fujimori, ¿no? Entonces ya ahí se denigra un poco más el plano cultural. El siguiente punto es la Revolución Cubana, ¿no? Habíamos señalado en el plano, el contexto, la Revolución Cubana, que va a ser fundamental para
poner el foco, ¿no?, a Hispanoamérica para que muchos hablen sobre Hispanoamérica, estén al tanto de lo que está sucediendo. Entonces fue el primer punto de encuentro emocional para el grupo de autores a partir de la primera revolución socialista que tiene lugar en Latinoamérica, la cual era una razón de respaldo al levantamiento castrista contra los desatinos de Batista. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 posibilitó que América Latina sea noticia mundial. Los autores van a estar acorde a esta Revolución Cubana, pero luego, poco a poco, van a estar cuestionando y criticando la Revolución Cubana, ¿no? Que poco a poco ya van desacreditando esta concepción de la Revolución Cubana. Pero en su momento va a ser fundamental, ¿no? Cuba patrocinará una actividad política cultural a escala continental mediante la creación de Casa de las Américas. Hasta ahora, Casa de las Américas es una institución que da premios anualmente en diferentes categorías: novela, poesía, cuento, ensayo, teatro, ¿no?, hasta la actualidad, donde participan autores de todas las nacionalidades, ¿no? Además, se había promocionado también publicación de libros clásicos como de autores actuales, ¿no? Eso va a ayudar, como te decía, a este circuito cultural en Hispanoamérica. Otro punto importante también va a ser las traducciones. Las traducciones de las editoriales, las grandes editoriales, ¿no? Porque, como bien lo dijo Cortázar, ¿no?, muchas de estas obras primero se publicaron en ediciones o en editoriales de escasos recursos, editoriales muy clandestinos o editoriales de pronto que no tenían muchos tirajes, ¿no? A pesar de ello, estas obras se fueron comprando y se acabó los tirajes. Y por ello las editoriales grandes, al darse cuenta que estas obras tenían un gran respaldo del público, decidieron entonces contratar a estos autores para que se pueda publicar sus obras en un gran tiraje, con un papel más estético, ¿no? Una pasta, un papel más estético, y a su vez generar traducciones para que estas obras no solamente queden en Hispanoamérica, sino que puedan entrar a otros espacios, por ejemplo, a la época donde se estaba publicando en España, se estaba también traduciendo estas obras al francés, al italiano, ¿no?, al alemán, al inglés, y eso generaría que de pronto estas obras logren entrar a diferentes mercados editoriales, ¿no? Eso va a ayudar a que se expanda también la fama de estos autores hispanoamericanos. ¿Ves cómo estás observando? Estamos viendo diferentes panoramas de cómo el boom ha logrado, ¿no?, insertarse en este momento de los años 60 y 70. Son diferentes aspectos que van a ayudar, ¿no?, para que el boom sea notorio. Por eso que son aspectos un tanto contradictorios en algunos casos, ¿no? Bueno, vamos a entonces a escuchar a Mario Vargas Llosa qué nos dice sobre el boom. Recuerda que Mario Vargas Llosa dice que el boom no existe, es una nebulosa, ¿no? Menciona algunos aspectos, entonces escuchemos a Mario Vargas Llosa respecto a ese punto. Bueno, yo creo que el boom no existe, sí, creo que el boom es una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era, ¿no? Yo creo que fue el descubrimiento de una literatura que estaba ahí marginada, arrinconada, ¿no? Luego ha cristalizado en unos cuantos nombres, pero en realidad pues es más que esos pocos nombres, ¿no? Creo que gracias al boom se descubrieron a escritores extraordinarios, como Borges, por ejemplo, que apenas si era leído fuera de Argentina y que hoy día es leído en todas las lenguas del mundo, ¿no? Y escritores como Octavio Paz, por ejemplo, que no escribe novelas, pero que es un gran ensayista y un gran poeta, de cierta forma, bueno, adquirió una audiencia y gracias a ese fenómeno que fue el de los novelistas, ¿no? Bien, ahí están las palabras de Mario Vargas Llosa. Ahora mencionemos
las características del boom narrativo. Entre ellas tenemos la multiplicidad de voces o puntos de vista, el uso del narrador objetivo, ¿no? Cuando hablamos de multiplicidad de voces o puntos de vista, estamos hablando del narrador múltiple, pero también va a aparecer otra forma de escribir la historia. Puede utilizarse, por ejemplo, el narrador objetivo. Mario Vargas Llosa, en La ciudad de los perros, utiliza el narrador objetivo como también los narradores múltiples. García Márquez, en diferentes ocasiones, utiliza un narrador tradicional, pero también puede utilizar otro tipo de narrador, ¿no? El empleo del monólogo interior, esto es una técnica, o el fluir de la conciencia, como también se le llama, es una técnica de James Joyce, un autor europeo que va a influenciar a la narrativa hispanoamericana. La ruptura del orden lógico y cronológico lo podemos encontrar en la obra de García Márquez como Crónica de una muerte anunciada, Cien años de soledad, entre otras obras, ¿no? Cuando hablamos de la ruptura del orden lógico y cronológico, también podemos mencionar la utilización del flashback, ¿no? Un salto al pasado. Y eso transgrede, rompe con la linealidad del tiempo. La incorporación de elementos irracionales. Podemos hablar sobre esta concepción de lo irracional a través de las obras de Aura, ¿no? De Carlos Fuentes, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, la inserción de lo absurdo, influencia kafkiana, la inserción de lo onírico, influencia del surrealismo, ¿no? De lo ilógico, de lo fantástico, con influencia de Borges, que está presente, ¿no? En la obra de Julio Cortázar, por ejemplo, Historias de Cronopios y Fama, Ojo de Perro Azul de García Márquez o la obra Aura de Carlos Fuentes. Quiere decir que en esta producción literaria es necesaria la participación activa del lector. Es fundamental, ¿no? Que el actor participe dentro de la configuración y la construcción de la obra, ¿no? Del entendimiento de la obra, más que de la obra porque se construye con el autor, la reconstrucción de la historia de la obra, ¿no? Con la participación del lector. Así que el lector va a armar y desarmar en momentos, ¿no? Su punto de vista para poder comprender la historia. También está utilizándose la transculturación narrativa. Ese elemento consiste en retomar las tradiciones culturales de las regiones autóctonas o interiores, pero recurriendo a las nuevas técnicas narrativas. O sea, actualizar las tradiciones culturales, actualizar los relatos míticos, las leyendas, utilizando herramientas de la modernidad, ¿no? Con el flashback, el monólogo interior. Por eso que se actualiza los mitos y las leyendas, ¿no? O las tradiciones culturales de estas regiones. Está también el plano lúdico. Esta participación activa del lector quiere decir que hay un elemento lúdico con el lector. El autor plantea de esta forma, por ejemplo, ¿no? En Rayuela está el tablero de dirección, donde él menciona cómo debes tú de leer su obra, ¿no? Del capítulo 73 vas al capítulo 1, del capítulo 1 al 2, del 2 al 116, del 116 al 3 y así sucesivamente, ¿no? Si quieres, no lees una parte de la obra de Rayuela, nos menciona el autor, ¿no? Ahí te das cuenta cómo juega, ¿no? Cómo te menciona, cómo debes de leer su obra. Si quieres, puedes asumir esa postura del autor o simplemente leer de forma tradicional. O también hay una experimentación lingüística. Recuerda que esto es producto de la influencia de la vanguardia. Se experimenta con el lenguaje. Y aquí podemos encontrar también en Rayuela, ¿no? Los llamados gíglicos, que es una experimentación lingüística, ¿no? Que hace Cortázar. Lenguaje musical interpretada como un juego que a primera vista carece de sentido, ¿no? Este es el capítulo 68. Tú lees el capítulo 68 y en cierta medida no entiende, ¿no? Las palabras que está utilizando, ¿no? Amalaba, agolpaba el clémiso, ¿no? Y caían hidromurias, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Va creando todas estas palabras con un sentido musical,
una noción sonora que carece en cierta forma de significado, pero que mientras vas leyendo y vas terminando el capítulo, vas comprendiendo ahora sí el significado, un tanto inexistente de estas palabras, ¿no? Ahí está la experimentación lingüística, ¿ves? Eso también lo podemos encontrar en la obra de Carlos Fuentes, ¿no? En un momento vamos a mencionarlo. El tratamiento de los problemas sociales, otro elemento también importante dentro de la narrativa. Los autores del boom, ¿no? Los 4 autores del boom, ¿no? Van a formular estos tratamientos de problemas sociales, ¿no? Está presente, por ejemplo, en Julio Cortázar, en algunos cuentos, como por ejemplo Graffiti, ¿no? Les recomiendo este cuento corto de Julio Cortázar, Graffiti. También puedes encontrar Cien años de soledad de García Márquez, elementos de los problemas sociales en Hispanoamérica, ¿no? El coronel Aureliano Buendía, los levantamientos, ¿no? El enfrentamiento, ¿no? Contra los militares, o la empresa bananera, por ejemplo, cuando mata a muchos huelguistas, ¿no? Hay elementos sociales que están presentes en Cien años de soledad. En Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, en Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, o La fiesta del Chivo, ¿no? Donde se muestra este plano dictatorial. Y también hay un plano estético muy importante dentro de el boom narrativo, que es el realismo mágico, ¿no? El realismo mágico, recuerda que va a ser un plano estético de conocer la realidad hispanoamericana desde otra perspectiva. Así que esto también es un acercamiento a la producción literaria. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que vimos sobre el boom narrativo? ¿Duda o pregunta? ¿Todo ok? ¿Se logró entender este fenómeno literario de la década del 60? Recuerda que hemos visto todos los aspectos, ¿no? Para comprender un poco, como diría Julio Cortázar, el azar logra hacer grandes cosas más que la lógica, o como dice Mario Vargas Llosa, no existe el boom, es una nebulosa que difícilmente se logra, ¿no? Definir, ¿no? Vamos ahora con los representantes, pero antes de hablar de los representantes del boom, que ya conoces, son 4 autores importantes del boom, mencionemos o escuchemos a Carlos Fuentes, que nos habla sobre el aspecto de la experimentación lingüística en su obra, ¿no? O cómo se puede encontrar la experimentación lingüística en su narrativa. Y lo que me tocó ya en el momento en que escribía La región más transparente fue el ascenso de una burguesía rapaz, poco ilustrada, egoísta, que estaba logrando una acumulación de capital extraordinaria con la teoría de que el capital, al acumularse en la cima, tarde o temprano se desparrama hacia la base. Tal cosa no sucedió en México ni ha sucedido en ninguna parte del mundo. Entonces este era más o menos el cuadro político y social dentro del cual crecí, asumí y describí notablemente en La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz, que son 2 libros críticos sobre esta situación. Eso explica entonces el uso del idioma de esa manera, que algunos críticos consideran que es una distorsión peligrosa. Sí, es una manera de obligar al lector, incluyendo al crítico, si es lector, a darse cuenta de que la palabra no puede seguir siendo, esta palabra que estoy distorsionando, se ha convertido en una moneda gastada y hay que troquelarla de nuevo para que pueda volver a circular y a decir algo. Estoy diciendo esta palabra no quiere ya decir nada, o esta palabra quiere decir otra cosa de lo que ustedes creen que quiere decir, pero quiero que se detenga el lector, incluso mediante una bofetada, mediante una injuria o de una manera desagradable,
a reflexionar sobre la palabra que está leyendo o sobre la frase que está leyendo, que no la pase por alto. Lo cual nos conduce pues a una manera especial de concebir la relación entre el novelista y el lector, ¿verdad? No llego al extremo de decir que caminaría por encima del cadáver de mi abuelita para escribir un libro, ¿verdad? Como un personaje de Watergate. Pero sí diría que nada debe impedir que el escritor se siente y trabaje diariamente. O si no, no se escriben los libros, se quedan en promesas. Y el mundo hispanoamericano es un mundo de promesas, de demasiadas promesas y muy pocas realizaciones. Yo creo que pertenezco a una generación de escritores latinoamericanos que entendieron el problema de la disciplina como esencial para la creación literaria. Y esencial también en el sentido de que mi generación y la que me precedió inmediatamente, estoy hablando de los padres de la literatura moderna de la América Latina, Borges, Carpentier, Onetti, todos hemos tenido una conciencia muy clara de que no somos la culminación de nada, sino el principio de algo. Nuestra literatura sigue siendo una literatura sumamente pobre en comparación con el cuerpo riquísimo de la literatura inglesa o alemana o francesa, indudablemente. Pero hay que empezar. ¿Tú estás de acuerdo con la crítica cuando dice que Cambio de Piel es tu mejor obra? No. No. Yo no hablo de mejores obras o peores obras, porque yo creo que un escritor escribe una sola obra, ¿verdad? Con distintos capítulos. Iría más allá y diría, repitiendo una observación de mi amigo García Márquez, que en realidad en América Latina estamos escribiendo una sola novela con distintos capítulos, que escribe en Cuba un capítulo Alejo Carpentier, en Argentina uno Cortázar, en Perú uno Vargas Llosa, etcétera, ¿verdad? Eso por lo menos es muy bonito y suena muy bien. Muy bien, ahí están entonces las palabras de Carlos Fuentes respecto un poco a su narrativa. ¿Y quiénes son los cuatro autores del boom? Tenemos, por ejemplo, a el iniciador de esta propuesta del boom, o el iniciador de la concepción del boom con la obra La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, en el caso peruano, ¿no? En el caso de Colombia tenemos a García Márquez, Cien años de soledad. Recuerda que estos dos autores fueron galardonados con el Premio Nobel de Literatura. Tenemos en México a Carlos Fuentes con Cambio de piel. Y en el caso de Argentina, a Julio Cortázar con la obra Rayuela. Son entonces los cuatro autores más representativos de la literatura hispanoamericana de la época del apogeo. Bien, teniendo en cuenta todos estos puntos, ahora sí podemos ir a dar el examen. Recuerda que la siguiente semana vamos a hablar ya de los dos autores muy representativos como Mario Vargas Llosa y García Márquez, ¿no? En los comentarios está el enlace para que puedas dar el examen de la clase de hoy y luego retornas para resolver algunos ejercicios sobre el boom narrativo.
Muy bien, estamos observando entonces dentro de los exámenes que la pregunta número 3 es la pregunta que han tenido mayor dificultad, mientras que la pregunta número 12 es la pregunta que ha tenido menos dificultad para ustedes. Y la pregunta número 1 sobre alguna característica que se ve representado en este fragmento de Julio Cortázar. También han tenido un poco de dificultad algunas personas. Recuerda que esta pregunta número 1, por ejemplo, uno muy parecido se presentó en el examen de admisión de San Marcos, ¿no? En septiembre, ¿no? Así que recordemos esos aspectos fundamentales dentro de esta visión. Bien, vamos entonces a responder algunas preguntas sobre el tema de hoy. Por ejemplo, en la pregunta número 1 nos dicen los escritores de la etapa de consolidación que sentaron las bases para el auge de la narrativa hispanoamericana boom, como también se le denomina a esta etapa, consiguen desplazar los modelos del modernismo y del regionalismo. Eh, el modernismo recuerda que utilizaba un lenguaje muy exquisito, un sentido exótico, y el regionalismo una narrativa tradicional. Desde esa perspectiva podemos afirmar que el argentino Jorge Luis Borges dejó atrás el modernismo. Entonces, ¿dejó atrás qué? Este lenguaje exquisito, este lenguaje exótico, ¿no? Este lenguaje erudito. Entonces, si deja este lenguaje, ¿no? Erudito, exquisito, eh, lleno de adornos, ¿ya? Porque, dice, tornó la mirada a los diversos conflictos locales, no. Desarrolla una narrativa de temática fantástica, sí desarrolla una narrativa de temática fantástica, pero no deja el plano modernista por el hecho de utilizar una temática fantástica, ¿no? Deja del lado del modernismo porque se aleja de un lenguaje exótico, de un lenguaje erudito, de un lenguaje extravagante, para utilizar más bien un lenguaje sin adornos de gran concisión. Eso sí. Por eso que la respuesta en la 1 es la D. Marca la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado sobre la novela de los escritores de la nueva narrativa hispanoamericana. Para el desarrollo de sus historias, los autores incorporan novedosas técnicas narrativas. Estamos hablando del plano formal, ¿no? La forma. Y recurren al aspecto lúdico expresado de múltiples formas. Justo está aquí, ¿no? Esta tendencia innovadora es consecuencia de fragmentación del lenguaje, no. De la inclusión de problemas sociales, tampoco. De la difusión del realismo mágico, no. De la experimentación del nivel formal, sí. Esa es la respuesta. En el caso de la pregunta número 3, dice, pero es que muchos se olvidan con disfrazarse de magos a poco costo, que lo maravilloso comienza a hacerlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad. Nos está hablando sobre una nueva forma de ver la realidad hispanoamericana, y esta nueva forma de ver la realidad hispanoamericana está vinculado, si hablamos del reino de este mundo, a lo real maravilloso, ¿no? O el realismo mágico también, ¿no? Pero en este caso sería lo real maravilloso, ¿ya? Entonces, lo que está vinculado es sustentar la técnica de lo real maravilloso. Respuesta en la 3, la C. En la pregunta número 4, sobre las ruinas circulares de Borges. En este fragmento nos está indicando cómo de pronto se observa una realidad aparente, ¿no? Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñando. Entonces, está observándose aquí una realidad aparente. Aparece un tema metafísico de la realidad como apariencia. Esa sería la respuesta en la pregunta número 4.
En el contexto en el cual se enmarca la etapa del apogeo de la narrativa hispanoamericana, o también llamado etapa del boom, las revistas literarias sirvieron para posicionar la actividad literaria en el imaginario social. Recuerda, la revista literaria, ¿qué hace? Acerca al lector con el autor, ¿no? Y le da un cierto prestigio al autor ante su público lector, ¿no? Bien. Estas dejaron de lado la exclusividad del público culto y se dirigieron a un masivo público urbano en las capitales latinoamericanas. Una consecuencia de esto fue que el público lector prefirió leer autores extranjeros, no, más bien autores hispanoamericanos, ¿no? Porque están familiarizados con ellos. Los autores regionalistas lograron un inmediato éxito. Recuerda que aquí estamos hablando de la etapa del apogeo, no del regionalismo. ¿Se organizaron concursos de poesía latinoamericana? No. En cambio, los escritores adquirieron un notorio prestigio social, porque la revista está acercando al lector con el autor. Prestigio social. La modernización latinoamericana durante la primera mitad del siglo XX, modernización, se hizo patente sobre todo en el paulatino crecimiento urbano y la expansión de la educación. Esto último nos dice sobre la expansión de la educación, lo que se tornó en un factor importante en el éxito de la nueva narrativa. Un factor importante. La expansión de la educación, ¿qué generó? ¿Qué permitió? A ver, permitió un público lector mejor preparado para la complejidad de las obras, posibilitó que las revistas literarias dejen de cuestionar el panorama literario, conllevó que los escritores publiquen las obras masivas de su país, o sirvió para que muchos más autores fueran nominados al Premio Nobel. Sería más bien, gracias a la expansión de la educación, ¿no? Vamos a encontrar espacios donde los lectores puedan ingresar, ¿no? Más lectura, ¿no? Más obras literarias, entonces permitió un público lector mejor preparado para la complejidad de las obras. La respuesta sería la A. Y por último, con estas preguntas nos vamos. Los nuevos lectores, los críticos y creadores promovieron un debate y discusión acerca de la situación cultural y literaria en que se hallaba Latinoamérica. En tal sentido, ¿cuál de las siguientes alternativas fue un factor que coadyuvó a promover este debate? Recuerda, ¿qué sucedió para que se genere este debate entre críticos, lectores, creadores? Si se logra todo esto, este circuito literario, ¿no? Entre críticos, autores, lectores, todo este circuito literario se logra gracias a ¿qué? Se logra gracias a la publicación de revistas y suplementos periódicos masivos, ¿no? Porque eso va a generar, ¿no?, este circuito literario dentro de la producción hispanoamericana. ¿Qué característica de la nueva narrativa hispanoamericana es evidente en este fragmento de la novela Rayuela de Cortázar? Y esto fue pregunta de tu examen. La pregunta número 1 de tu examen. Vamos a ver cuántos han marcado correctamente. Aquí, a ver, vamos a actualizar. 66% han marcado correctamente. La pregunta, más bien la pregunta 3, es la pregunta que han marcado con mayor dificultad, ¿no? 21 personas han marcado la respuesta correcta y efectivamente es la experimentación del lenguaje, ¿no? La respuesta dentro de la pregunta número 8, que sería la pregunta 1 de tu examen. En la pregunta número 2 del examen sería el realismo mágico. Recuerda que esta nueva técnica que se está desarrollando en García Márquez, bueno, es una técnica que proviene incluso de la época del apogeo, ¿no? Y antes del apogeo de la época de la consolidación, pero García Márquez lo utiliza con mayor fuerza, ¿no? Y en la pregunta número 3 dice, durante la etapa de consolidación, las nuevas modalidades narrativas poco a poco desplazan el estilo del que van desplazando esta nueva narrativa, desplazan a los autores o a la narrativa regionalista. Por eso que la respuesta en la pregunta 3 sería la B. Y autores representativos como Jorge Luis Borges y Carpentier publican obras muy importantes, ¿no?, dentro de esta nueva etapa de consolidación.
Así que la respuesta en la 3 sería regionalismo, Alejo Carpentier. Bien, con esto entonces nos retiramos. Cuídense. Buenas noches a todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense.